En esta ocasión, los 5 minutos van a entrevistar a un viejo amigo, conocido, compañero, Víctor Baqueta, periodista muy conocido, por eso no ampliamos la información, pero sí se están cumpliendo 5 años de una movilización que arrancó de las entrañas del Uruguay rural profundo sobre el tema de la mega minería, minería a cielo abierto, el fracking, etcétera. Y es sobre eso que a Víctor, que se ha involucrado intensamente en el tema, le queremos dar la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, hace 5 años un grupo de productores de una zona que creo que es una zona incluso peculiar dentro del Uruguay, porque es ahí en la frontera entre 33, Durazno y Florida, donde hay productores familiares, un promedio de los predios de 500 hectáreas, se sabe que eso no es un latifundio en el Uruguay, y esa gente fue la que se enfrentó a un proyecto de minería metalífera a cielo abierto en gran escala, el proyecto Aratirí, que nunca se había experimentado en el Uruguay una posibilidad de minería con esas características. Esto generó, es decir, el hecho de que allí había productores familiares asentados en la zona que de un día para otro se vieron que posiblemente tendrían que irse definitivamente de ese lugar, nunca con posibilidades de volver, hizo surgir un movimiento social que después se fue ampliando, porque además el proyecto minero de Aratirí era un proyecto de mina, mineroducto y puerto, porque era un proyecto extractivo para sacar rápidamente el mineral, llevarlo al puerto y enviarlo al mercado asiático, que es donde se está comercializando fundamentalmente el hierro en este momento, por China, por la economía china y la economía asiática. Y entonces se formó un movimiento social que empezó, en primer lugar, a estudiar esto. Había que estudiarlo porque no se conocía minería de estas características. ¿Qué pasa? Uruguay, bueno, sabemos, es un territorio que tiene el 93% apto para actividad agrícola ganadera. Estamos en el medio de la pampa húmeda, uno de los territorios privilegiados en el mundo por la tierra, la fertilidad de las tierras y la irrigación de agua superficial y subterránea. Los yacimientos minerales de Uruguay, metalíferos, fueron estudiados bastante exhaustivamente a lo largo del siglo pasado. Son pequeños, por una parte, el más grande es el que se encuentra en esa zona, allí de Valentines y Cerro Chato, y además pobres, de bajo tenor, o sea, allí el hierro está al 28%, cuando para vender el hierro en el mercado internacional hay que llevarlo al 62%. Eso significó que siempre quien quisiera extraer el hierro en Uruguay tenía que agregarle un proceso de concentración que naturalmente encarece la producción. Y por eso, con los precios históricos del hierro, nunca había resultado rentable extraer ese hierro en el Uruguay. ¿Qué pasó acá? En el 2008 se desatan 2 crisis financieras muy importantes en la economía mundial. Fue el estallido de la burbuja inmobiliaria en España, una burbuja de especulación inmobiliaria muy fuerte, y de los paquetes de títulos hipotecarios en los Estados Unidos que llevaron a la bancarrota a algunos de los mayores bancos de inversión en los Estados Unidos. Entonces la especulación financiera se trasladó hacia las materias primas y los metales, y por ejemplo en el caso del hierro, entre el 2008 y el 2011, el precio de hierro se multiplicó por 5, pasó de $36 la tonelada a $190 la tonelada. En ese contexto, en la minería en general, cuando hay una coyuntura de alza de los precios extraordinarias, surgen lo que se llaman las empresas junior, pequeñas empresas de corta duración que se dedican a explotar, a armar y obtener las autorizaciones y vender proyectos que son un negocio en ese contexto de esa coyuntura. Esa es la característica de Aratirí, y digamos que es la filial de una empresa internacional que se llama Samim Ferro, que se constituyó en el año 2005 en un paraíso fiscal, en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, aterrizó en el Uruguay en el año 2007 y entonces en el año 2010 estaba proponiendo la mayor inversión en la historia del Uruguay.
para hacer una explotación en esa zona de ese hierro, del yacimiento de Valentines, de una manera, yo digo, frenética, porque ellos proponían 18 millones de toneladas anuales producirlo para, bueno, agotar las reservas en 12 años. Claro, ¿cuál era el objetivo de ellos? Aprovechar esa coyuntura de alza de los precios para vender el mineral en ese contexto. Estos tipos de proyectos justamente para el Uruguay no son interesantes, son un despropósito para el Uruguay porque, digamos, si hubiera una riqueza mineral significativa que pudiera dar, en fin, beneficios a lo largo de 2, 3 generaciones, uno podría decir, bueno, se compensan los daños, los perjuicios con ese beneficio. Pero aquí no lo hay, o sea, estos son proyectos en Uruguay por la naturaleza de los yacimientos de corta duración. Y entonces después lo que queda es la destrucción del territorio, la destrucción del suelo, la destrucción de los recursos hídricos que son contaminados con esta minería. Hoy Aratirí ya se ha vuelto inviable porque la coyuntura que le dio origen ya está en su declinación y el precio del hierro hoy es insostenible para darle rentabilidad a este proyecto, más allá de los impactos ambientales y sociales que son la razón fundamental por la que nosotros nos hemos opuesto a este proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que queda para adelante? Lo que pasa es que las mineras sencillamente retienen los títulos, retener los títulos mineros no les cuesta nada, y reservan eso para eventuales subas futuras. Pueden pasar años, las perspectivas hoy del mercado de los metales es de que en los próximos 5 o 10 años no va a haber alteraciones, pero para las mineras eso no es un problema. No es solo Aratirí el proyecto que está en Uruguay. En Uruguay hoy en día hay 3,5 millones de hectáreas solicitados para pedimentos mineros en este contexto. Este boom minero no se dio solo en Uruguay, se ha dado en toda la región. Cuando en Uruguay se promete una inversión de 3.000 millones de dólares, en Brasil es de 40.000 o en Chile de 30.000. Entonces, como consideramos que esta no es una actividad económica apta para las características del Uruguay, es que más allá de que el proyecto hoy no sea viable, nosotros hemos lanzado una iniciativa de un plebiscito nacional en Uruguay. En primer lugar, para informar fehacientemente a la población sobre esto y que sea la población la que decida. Nosotros lo que proponemos es introducir una enmienda en el artículo 47 de la Constitución que declare a Uruguay territorio libre de minería metalífera a cielo abierto, porque nos parece que esta actividad específica no es apropiada para el país. Y además el tema del puerto de aguas profundas que quedó también suspendido. Bueno, es que justamente asociado con este proyecto se plantearon otros que eran, digamos, complementos del mismo. Uno fue la regasificadora, que era la generación de la energía necesaria para este proyecto minero si se ponía en marcha. Y el otro el del puerto de aguas profundas, pero no tenía sustento propio. Entonces, en la medida que el proyecto Aratirí se cayó, el puerto de aguas profundas se hicieron estimaciones que eran especulaciones simples sobre las cargas regionales que podría tener el puerto, pero era inviable. Y entonces, al caer el proyecto Aratirí, simplemente el puerto también se hundió. La regasificadora, lamentablemente, ya la pusieron en marcha, porque ya se firmaron los contratos. El propio director de UTE ha dicho que va a tener que salir a vender la energía que hoy le sobra al Uruguay. Y entonces ahí sí vamos a tener un perjuicio, porque incluso los cálculos que se hicieron de lo que iba a costar la inversión de la regasificadora ya se aumentaron. Se dijo que primero eran 1.200 millones de dólares, después ya está por encima de los 2.000, ya está contratado el gas licuado que va a venir. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso es una gran interrogante que nos queda, ¿no? Muchas gracias, estuvo muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes.